Hola compañeros y compañeras de viaje. En este vídeo vamos a hablar de expresiones que incluyen nombres de animal. Serán expresiones que, como siempre, nos van a inspirar a nuestro éxito personal, es decir, a nuestro desarrollo, crecimiento personal. Bien, vamos con esas frases. La primera, tener pájaros en la cabeza o tener la cabeza llena de pájaros. Diferentes definiciones, según la RAE: fantasías, ilusiones infundadas. Otras definiciones: cuando somos muy soñadores y no vemos la realidad. Se aplica a la persona inmadura o poco juiciosa. O si somos un poquito más benevolentes, cuando estamos distraídos a nuestra manera o somos inconformistas. Bien, primera pregunta para reflexionar. ¿Tenemos que tener la cabeza en el cielo y los pies en la tierra? Bien, pues Alex Rubira, escritor, consultor y conferenciante, nos dice que nos faltan humanos con buenos pájaros en la cabeza, con buenas ideas, utopías y proyectos. Y él nos pone en una situación. Me pierdo por las calles de Florencia, en Italia. De repente encuentro a alguien con pájaros en la cabeza. Tomo una foto, le hago una foto. Reflexiono sobre la frase hecha. Tiene pájaros en la cabeza. Señal de que está loco, enajenado, que tiene poco juicio o que le sobra fantasía o imaginación. Y no puedo evitarlo. Ojalá no solo fueran las estatuas, aquí el punto de la situación, es decir, estaba tomando una foto a una estatua, no solo fueran las estatuas las que tienen pájaros en la cabeza. La ventaja que tenemos los seres humanos sobre las esculturas es que no somos rígidos, no somos inflexibles, es decir, nos podemos mover, hacer, actuar. Segunda pregunta para reflexionar. ¿Cuántos de los pájaros que tenéis en la cabeza consideráis que os hacen mejorar? Bien, vamos con la segunda frase que incluye un nombre de animal y es la siguiente. Sentir mariposas en el estómago. ¿Quién no ha sentido alguna vez ese revoloteo como si fuera una mariposa en el estómago? Como si tuviésemos una o varias mariposas en el estómago. Y esa es la señal de la primera etapa del enamoramiento. Es decir, significa cuando estamos enamorados. Bien, pues de ese aleteo se puede producir una reacción en cadena y hacernos o producirnos una alteración psicoemocional, altera nuestra psicología y nuestras emociones. Bien, pues de esa reacción en cadena podemos sacar otra expresión que incluye el mismo nombre de animal, mariposa, que es el efecto mariposa. ¿Y qué es el efecto mariposa? Pues básicamente es un fenómeno descrito en sistemas caóticos, es decir, en un sistema se produce una pequeña perturbación inicial y se amplifica y puede generar un efecto considerablemente más grande a corto o medio plazo. El matemático y meteorólogo Edward Lorenz nos pone un ejemplo. Si observamos dos mundos, uno en el que no hay nada y otro en el que hay una mariposa revoloteando, al cabo de un tiempo, en el mundo en el que no hay nada, seguramente no habrá pasado nada. Y en el mundo en el que había revoloteando una mariposa, seguramente, él pone en su ejemplo, se puede producir una gran fuerza, llegando a ser, por ejemplo, producirse o hacerse un tornado. Bien, pregunta para reflexionar. ¿Recordáis alguna situación en vuestra vida en la que de algo sencillo, simple, se haya hecho más grande, más complejo, más complicado? Bien, vamos con la tercera expresión que incluye el nombre de un animal, que son los gastos hormiga. ¿Qué son los gastos hormiga? Pues son esos gastos del día a día en el que tenemos que invertir poco dinero, son muy baratos y son productos que no están planificados y que no nos parecen importantes. De ahí lo peligroso, porque no podemos medirlos, por lo tanto, y no podemos reflexionar sobre su impacto real. Ejemplos de gastos hormiga: una caja de chicles, el café de las mañanas, salir a tomar algo o comer algo fuera, eh, compras por impulso, es decir, 1 euro de aquí, 50 céntimos de allá, pues en ese momento 50 céntimos son 50 céntimos, pero al cabo del año, acumulando gastos hormiga, pues se puede podemos haber gastado una suma importante. Bien, aquí decir
que independientemente que gestionemos bien los gastos hormiga, es decir, y gastemos o no en pequeños productos baratos, tenemos que decir que no por ello los pequeños productos son malos y tampoco los vendedores que venden esos productos. Es decir, uno según su necesidad y según su toma de conciencia puede invertir en gastar en estos pequeños productos, pero no por ello tenemos que criminalizar esos pequeños productos, ese café por las mañanas, esa caja de chicles, ni mucho menos al vendedor o vendedora que vende esos productos. Cada uno de acuerdo a su necesidad y su toma de conciencia. Por tanto, en resumidas cuentas, nunca mejor dicho, los gastos hormiga nos pueden llevar a una buena gestión de la economía, cuando tomamos conciencia de ellos, a ser minimalistas, a ser conscientes de lo que necesitamos y lo que no necesitamos, y también el peligro es a ser unos ratas, otra expresión de desarrollo personal que incluye nombre de animal, de una expresión de desarrollo personal porque nos inspira a la toma de conciencia en desarrollo personal. Bien, ser unos ratas significa ser tacaños y, por extensión, nada generosos. Es decir, el origen de esta frase viene de las ratas, de su naturaleza roedora. Entraban antiguamente en las despensas, roían todo, rompían todo, y de ahí la mala fama que tienen estos roedores. Hay que levantar la mano a favor de estos roedores y decir que ellos simplemente pues, son animales que intentan sobrevivir. Tampoco podemos despreciarlos así por así. Son animales como otros cualquiera. Pero la expresión esta, ser unos ratas, ya no solo es sinónimo de tacaño, sino que en muchos sitios ya se relaciona con una persona despreciable. Porque, como decíamos, se extiende a el ser tacaño a no ser nada generoso. Bien, pues pregunta para reflexionar. ¿En qué medida creéis que ser tacaño os hace mejorar o os hace empeorar en las diferentes áreas de vuestra vida? En el área personal, de pareja, de familia, de amistades, de ocio laboral. ¿Os puede hacer mejorar ser unos ratas, unos tacaños? ¿Os puede hacer empeorar, empobrecer vuestra vida? Bien, vamos con la quinta y penúltima expresión que incluye el nombre de un animal, que es tener memoria de elefante. Y se dice de esa persona que tiene una capacidad para recordar datos concretos, específicos, de cosas que han pasado hace tiempo, o de recordar hechos o información de hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y se dice, tienes memoria de elefante. Y este origen viene pues, de los estudios y observaciones que al parecer se han hecho en los elefantes y que concluyen de que estos animales pues, tienen bastante memoria. Es decir, pueden recordar pues, zonas donde hay agua para beber, zonas que son lejanas, pueden recordar rutas migratorias, pueden incluso recordar a familiares, vamos a decirlo así, congéneres fallecidos y sentir tristeza por ellos a lo largo del tiempo. Pues de ahí se dice que, si lo aplicamos al ser humano, pues tienes memoria de elefante. Bien, pregunta para reflexionar. ¿Cómo entrenáis vuestra memoria a corto, medio y largo plazo? Es decir, ¿cómo entrenáis el recordar lo que hicisteis ayer, antes de ayer, la semana pasada? ¿Cómo lo queréis reflejar y expresar con vuestro entorno? ¿Y cómo queréis recordar cosas que os han pasado hace muchísimo tiempo y, como digo, también compartirlas con el resto del mundo? ¿Cómo entrenáis esa memoria a corto, a medio y largo plazo? Bien, vamos con la última expresión que vamos a comentar, que incluye el nombre de un animal, que es ser más lento que el caballo del malo. Y esto se aplica pues, a una persona que hace una cosa que nos parece a nosotros que lo hace más lento de lo habitual. Pues eso se dice, que eres más lento o eres más lenta que el caballo del malo. Bien, esta expresión pues tiene su origen cuando se hacían películas del oeste en España, Desierto de Almería, etcétera, etcétera. Pues el equipo de rodaje pues hizo esa observación, dijo algo, el equipo de rodaje que grababa pues este tipo de películas pues dijo, siempre al final, este comentario, siempre al final el caballo del bueno acaba atrapando al caballo del malo. ¿eh? Y bien, de ahí surge
algo contraintuitivo, porque si os dais cuenta, la velocidad del caballo no tiene nada que ver con la moralidad del que monta el caballo, sea bueno o malo. Es decir, los miembros del rodaje comentaban que el caballo del bueno siempre lograba alcanzar al de los malos, y algo que resulta contraintuitivo. Es decir, se introduce una forma de Deus ex machina, ya que la velocidad de un caballo no debería depender de la moralidad de la persona que lo monta. Bien, Deus ex machina es una locución latina que significa el Dios que baja y que viene de la expresión griega por obra de Dios. Y esta expresión se origina en el teatro griego y romano, cuando una grúa o cualquier otro medio mecánico introducía desde fuera del escenario, desde fuera de la situación, a un actor que interpretaba a una deidad, a un dios, para resolver una situación o dar un giro a la trama. Actualmente, esta forma de Deus ex machina se utiliza para referirse a un elemento externo que resuelve una historia sin seguir su lógica interna. Es decir, en el teatro, en el cine, en una obra literaria, pues vemos como que hay una trama en la que parece que buenos y malos, parece que siempre va ganando el malo y de repente el malo hace una incoherencia absurda que echa abajo todo lo que ha hecho y gana el bueno. O viceversa, va ganando la bondad, el bueno, y al final hace algo absurdo que hace que gane el malo. Bien, se está introduciendo ahí una forma de Deus ex machina. Es decir, es como si te sacas una de la manga para resolver una situación, pero que realmente resulta incoherente. De ahí el peligro, se dice, de que en el cine, en la literatura, se incorporen estas formas de Deus ex machina porque pueden hacer que la historia sea no creíble. Dice, sí, me has introducido un final inesperado, pero es que esto no es creíble. Porque la trama era una manera y más, más introducido en una situación absurda, ¿no? Bien, decir que esto es, al parecer, parece como inevitable, porque lo que manda es el poder del guión. Y es decir, si queremos una historia interesante, emocionante, vamos a tener que hacer giros y vamos a tener que introducir formas de Deus ex machina. Bien, pues para finalizar, pregunta con reflexión. ¿Cuántas veces habéis introducido en vuestra historia, en la historia de vuestra vida, formas de Deus ex machina? Es decir, os habéis sacado de la manga algo incoherente y lógico para resolver una situación. Bien, por último, vamos a hacer un mix con otras expresiones de animales. Vamos con él. No andes como un pato. Sé un lince, ágil como un gato. No seas un perro y empieza a gestionar bien tu vida, aunque sea a paso de tortuga. No seas una cotorra ni frecuentes jaulas de grillos. Sea auténtico, no derrames lágrimas de cocodrilo y no seas un tiburón en los negocios ni en tus relaciones. Me da lo mismo que tengas o no cintura de avispa, o que seas un tigre o una tigresa en la cama. Lo que tendería a mejorar nuestra convivencia es responder a la pregunta, ¿por qué ser un zorro es ser inteligente y la misma expresión en femenino tiene un significado despectivo? Ahí lo dejo. Bien, amigos y amigas, compañeros y compañeras de viaje, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente vídeo. Hasta entonces, un besazo y un gran abrazo. Chao.